Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a un programa más de la palabra en tu casa. Estamos felices de estar aquí nuevamente en la sala de nuestra casa y queremos compartir con ustedes el evangelio de este domingo y como siempre les pedimos que nos hagan saber que están aquí. Es importante para nosotros escuchar sus reflexiones, lo que la palabra les dice nos hace crecer a todos. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Y bueno, quiero presentar a quienes me acompañan hoy. La verdad es que es hermoso cuando podemos compartir la palabra en comunidad y más aún cuando las personas que amamos tanto. Así que les voy a pedir que se presenten. Buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos a todos. Marilyn González, contenta de estar nuevamente aquí compartiendo el Evangelio del domingo. El Padre Alejandro, una vez más aquí, compartiendo y disfrutando pues de la palabra. Gracias, Padre, por acompañarnos. Buenas noches a todos, soy Ann Barragán y bueno, me encuentro feliz de estar nuevamente en casa compartiendo la palabra pues aquí con mis hermanos de comunidad y por supuesto con ustedes que nos acompañan. Sí, buenas noches, Asael Arrue, aquí como siempre para disfrutar y dejarnos enamorar de este evangelio en el día de hoy. Yo sé que algunos de los presentes los extrañaban, pero bueno, aquí están, así que le damos gracias a Dios por eso y esperamos que bueno, puedan seguir acompañando en este espacio tan hermoso de compartir la palabra. Bueno, vayan buscando sus Biblias porque vamos a meditar el evangelio hermoso de Mateo 16, del 21 al 27. Y bueno, la verdad es que es hermoso saber que Jesús siempre tiene una palabra para nosotros y que nos invita a seguirlo. Así que vamos a ver cómo están cada uno de ustedes con el seguimiento de Jesús y qué es lo que la palabra les quiere decir hoy. Así que bueno, vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo, porque la verdad es que sin el Espíritu no podemos hacer absolutamente nada. Así que vamos a iniciar. Señor de la vida, tu palabra es la fuente viva. Envía tu Espíritu Santo para acercarnos a ella y comprenderla. Danos también la gracia, la voluntad y el valor necesario para vivirla en nuestras vidas. Amén. 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 Bueno, yo creo que necesitamos el valor y la gracia para poder vivir esta palabra en la vida cotidiana, en nuestras vidas y poder llevarla a otros. Vamos a recordar el método, por si acaso hay alguien que se conecta por primera vez y sepan qué es lo que vamos a estar haciendo en esta horita que vamos a compartir la palabra. Serían 3 etapas que vemos en la lección divina. Primero escuchamos profundamente qué dice el texto, luego vamos viendo en el entender qué le decía a los primeros destinatarios y qué nos dice a nosotros hoy. Y bueno, la parte más hermosa y creo que una de las más importantes es, y en donde todos somos expertos, es poder ver qué nos dice en el encarnar a cada uno de forma personal, cómo le respondo a Dios y a qué me comprometo. Yo creo que hacer estos pequeños compromisos de vida nos ayudan a ir avanzando. A veces pensamos que estamos estancados, pero si miramos atrás podemos darnos cuenta cómo Dios ha ido construyendo con nosotros una vida que cada vez se va transformando a la luz de Jesús. Bueno, vamos a recordar el evangelio que vamos a ver. Vamos a ver el evangelio de Mateo 16,
del 21 al 27. Y voy a adelantarle las preguntas de la escucha para que vayan viendo un poco lo que vamos a ir revisando en este texto. ¿Qué dice Jesús sobre el futuro que le espera en Jerusalén? ¿Cuál es la reacción de Pedro? ¿Cómo responde Jesús a Pedro? ¿Cuáles son las condiciones que presenta Jesús para seguirle? ¿Cómo recompensará Dios a los seres humanos cuando venga? Bueno, aquí hay unas 5 preguntitas y sería bueno que usted nos fuera diciendo cualquiera de esas, darnos su respuesta un poquito también, porque así vamos escuchando el texto. Y bueno, para eso vamos a pedirle a Ann que nos haga la lectura del texto, vaya tratando de ver qué hace Jesús, quiénes más están, qué acciones ven, y vamos entonces a profundizar. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios, no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: aléjate, Satanás, quieres hacerme caer. Piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ir viendo, repasando un poquito qué es lo que la lectura nos va mostrando. ¿Cómo empieza esta lectura? A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos. ¿Y qué es lo que les explica? Que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados. Que sufriría la muerte y que Y iba a resucitar al tercer día. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro lo reprende. Lo reprende, lo lleva Sí, aparte. lo lleva y, aparte. ven acá, espérate. Exacto. Así no. Esto no puede ser. Exacto. Y bueno, ¿qué le dice? Bueno, ¿qué le contesta? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Tal cosa. Ajá, entonces Jesús Se volvió y dijo a Pedro: aléjate, Satanás, quieres hacerme caer. Piensas como los hombres, no como Dios. piensa como los hombres y no, No como como Dios. Dios. Y luego, entonces Jesús se dirige a sus discípulos. ¿Y qué les dice? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Más claro que el agua de la tinaja. O sea, 3 cosas que le dijo muy claramente. Y luego también les dice, el Le que sigue quiera, diciendo. ajá, ¿qué más le dice? El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. Y luego vienen 2 preguntas muy interesantes. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Y la segunda, ¿Qué ¿Qué precio pagará por su vida? ¿qué precio pagará por su vida? Y luego hay como una explicación en donde dice, el Hijo del Hombre ha de venir ¿cómo? Con la gloria, Con la de, gloria de su, su Padre. y acompañado de sus ángeles. Y entonces Pagará a cada uno según su conducta. Wow. a cada uno según su conducta.
bueno, ya nos podemos ir. Yo creo que ya, aquí no hay más nada que decir. Yo creo que la palabra la ha dicho todo. Y sin embargo, bueno, vamos a tratar de entre nosotros y ustedes, por supuesto, ir desmenuzando qué podrá significar todo esto que estamos escuchando. Así que bueno, lo primero que les voy a preguntar es si también nosotros como Pedro le tenemos miedo a la cruz. ¿Y por qué? ¿Qué piensan? ¿O piensan que Pedro no le tenía miedo a la cruz? No, sí, claro, por la comodidad en la cual estaba. Él estaba en un confort, una zona de confort, en la cual pues Jesús no le había hablado de este martirio que iba a sufrir. Y él dice, no, espérate. Si antes estábamos, todos te seguíamos para aquí, íbamos para acá, orábamos aquí, caminábamos por acá, pero ahora me estás diciendo algo de un sufrimiento. No, eso no. De hecho, qué interesante, porque justo el domingo pasado lo había felicitado. Correcto. Esto te lo ha dicho Dios, sí, tú eres el Hijo. Entonces, mínimo, me imagino Pedro se sentía como que, bueno, aquí... Sí. Es que Pedro va subiendo. Él va subiendo porque ha sido testigo de milagros, ha sido testigo de cosas increíbles, y entonces, todavía esto, recibió las alabanzas de Jesús. Entonces Pedro está en el top. Ajá, es como ¿verdad? que déjame decirte bien cómo es este asunto. Espérate, Jesús, yo creo que tú no has entendido. Entonces, claro, enseguida y instantáneamente Jesús le responde: Aléjate, Satanás. Ajá, aléjate, Satanás. Que pudiéramos hablar acerca de esa expresión que le dice contundentemente. No me confundas. No me confundas, eso es todo. Él no me confundas y tampoco te confundas tú, porque él le dice, piensas como los hombres. Sí, recordemos que Satanás es una figura que en todo el Antiguo Testamento aparece como el engañador, ¿verdad? O sea, Jesús lo que le está diciendo a Pedro es: Pedro, no te engañes. Sé que estás muy emocionado, que has visto muchas cosas estupendas, pero no te engañes. Falta todavía otra parte del camino que es muy importante, ¿verdad? Y yo creo que la expresión cuando inicia y que él dice que él tenía que ir a Jerusalén, es como, de cierta manera, en ese párrafo, él le está diciendo todo lo que va a pasar en un párrafo. Y él tenía que ir a Jerusalén es porque yo tengo claro cuál es la misión, que ustedes todavía no han entendido, pero yo la tengo claro y es algo que va a pasar. Entonces pensar un poco en eso, ¿no? En la fuerza de esa respuesta que le está diciendo Jesús a sus discípulos en ese momento. Y recordemos que Jerusalén es un lugar muy simbólico. Claro. A Jerusalén tenían que peregrinar todos por lo menos una vez al año para hacer sus ofrendas al Señor. Entonces, el lugar de la ofrenda, el lugar del encuentro en el templo con la presencia de Dios, así que Jesús va a corresponder justamente a eso, ¿verdad? Solo que sus discípulos no sospechan cuál va a ser su ofrenda, Claro. ¿verdad? Y esa parte es la que ahora Jesús pues va a tener que hacérselas presente a ellos, ¿verdad? Y como discípulos pues tendrán que aprender, como tendremos también nosotros que aprender, ¿verdad? Que también en la vida vamos a encontrar momentos en los que las ofrendas que hagamos tal vez no nos van a hacer tan felices, pero si lo hacemos con amor, pues se estará cumpliendo con el objetivo. Yo ahí quisiera, Lari, hablaban de Pedro y tú nos hacías una pregunta, pero es que justo en ese primer párrafo, en lo que explica el Señor, Él le dice que va a sufrir la muerte. Entonces, ya Él les estaba poniendo por delante, voy a ir a sufrir. Pero lo lindo es que no quedó allí, Él le decía, y al tercer día resucitar. Entonces probablemente a Pedro le pasa como a todos nosotros, nos quedamos en el sufrimiento de la muerte,
pero se nos olvida o dejamos de escuchar la parte más linda y la más importante. Al tercer día, resucitar. Entonces quizás ahí es donde Pedro dice, Dios no lo permita, Señor, porque se quedó con ese sufrir la muerte. Y bueno, vemos a un Dios que no se queda afuera, sino que Él entra en el dolor, en la muerte, un poco también para decirnos, bueno, yo también lo voy a hacer. Pero está Dios en las muertes y en los sufrimientos que tenemos en la vida cotidiana, ¿o no? Y no, y lo vemos que en el texto Jesús se los dice a sus discípulos. O sea, es parte del camino de la vida de todos nosotros, ¿no? Porque vemos ahí que Pedro lo que rechaza es que, como decía Asael, él está muy cómodo porque rechaza el sufrimiento, pero viene Jesús y le dice a los discípulos, es que el que quiera seguirme, que tome su cruz, cargue con su cruz, se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. O sea, es parte de, o sea, y al final nosotros tenemos que tener como cristianos esa claridad de ese llamado que Jesús nos hace a cada uno de los que estamos aquí, ¿no? O sea, tenemos que pasar por la muerte, por el sufrimiento, para resucitar. Es increíble y cada vez que leo un evangelio siempre hay como una orden directa de Jesús a sus discípulos. Casi en toda su preparación Él les ordenaba, era una orden directa, hagan esto, pero aquí Él no le está ordenando, Él dice, el que quiera seguirme, ¿no? Eso es muy importante. El que quiera seguirme. Y ahí va muy amarrado con lo que hablamos ayer con el libre albedrío, ¿no? Exacto. ¿No? Va algo amarradito ahí. Yo le estoy dando esto, pero ustedes son dignos de decidir qué quieren hacer. Recordemos que la puerta del corazón solo se abre desde dentro. Sí. O sea, que requiere de nosotros también querer cargar esa cruz. Claro. Y bueno, ayer hablábamos también un poco acerca de cargar la cruz. O sea, cómo yo cargo esta cruz si yo lo estoy haciendo con mis propias fuerzas, vamos. O sea, a veces no nos damos cuenta que queremos resolver todo con nuestra inteligencia, con nuestros dones. Pero yo creo que Jesús aquí les está diciendo, después de que le dice apártate, le dice ponte detrás de mí. Entonces yo creo que a veces nos olvidamos de que el Señor va adelante de cada una de las situaciones que tenemos que afrontar. Él es como el rompehielos. Él nos va abriendo el camino, ¿verdad? Entonces esa es la invitación para que confiemos en Él. Él no nos va a dejar solos. Él va por delante abriéndonos el camino. A veces no es un camino muy fácil, pero Él va allí delante. Yo creo que eso es lo que Pedro no entendía. Que Él les dijo, o sea, de la cruz del sufrimiento, pero Él pensó, nos va a abandonar. Y no, en realidad Él no los iba a abandonar. Él le dice, tranquilo, te carguen con su cruz, yo voy a estar ahí con ustedes. Pero él se fue por eso que le dice, piensas como hombre, como nosotros, pensamos, wow, la muerte, no, se va a morir, no puede ser que mi patrón se va, ¿no? El héroe de la película. El héroe de la película se va a ir, no se puede ir. Tiene que quedar hasta el héroe el uno no final. quiere ni seguir viendo esa Correcto. película. Entonces, no lo podía creer, ¿no? Sí. Y es increíble todo que él los viene como entrenando, ¿no? Entrenando, Así pero es. entonces todo es como color de rosas y todo es chévere y estamos bien y que me digas esto como que... No, y de hecho Pedro actúa casi como protector, como que no, Sí, espérate, lo aparta. ven. Ajá, entonces aquí sería bueno preguntarnos,
nosotros en ocasiones pensamos que estamos protegiendo, no sé, al hermano de algo, pero ¿realmente lo estamos protegiendo o queremos tener control? Sí. O realmente estamos protegiéndolo, pero le estamos evitando que pase por su proceso de cruz, de crecimiento, de encontrarse con Jesús. No sé, ¿qué piensan ustedes acerca de protegemos siempre, pero estamos realmente haciendo la voluntad de Dios, como bien nos está mostrando Jesús en este pasaje? Así es, Jesús es un maestro por excelencia. Entonces, aquí Jesús está siendo muy, muy honesto con sus discípulos y es muy honesto con nosotros. O sea, Él ya nos ha adelantado, ¿verdad? Porque así es como empieza el texto, nos ha adelantado que el final está asegurado porque Él va adelante. Pero que mientras eso suceda, en este peregrinar, en este viaje, posiblemente tendremos que sufrir las consecuencias de la cruz. Porque es importante que Jesús tiene que entrar a la raíz del mal para sanarlo justamente desde la raíz. Uh-huh. Y a veces nosotros podemos cometer ese error, ¿verdad? A veces incluso papás y mamás, ¿verdad? Ay, Dios libre, le pase algo a mi hijo, a mi hija. Es cierto que hay que protegerlos, pero muchas veces justamente es allí donde aprendemos el valor de la vida y el valor de nuestras buenas decisiones. Pero y ahora que habló del tema de las raíces, me hace pensar en estos árboles que tienen raíces tan profundas. Pero ¿qué pasa si esa construcción, o sea, el crecimiento de ese árbol realmente no estuvo como apegado? Qué difícil es arrancarse de esas raíces que no son las que deberías usar como, o sea, como tu forma de sentirte seguro. Qué difícil es arrancar un árbol cuando ha crecido con unas raíces que están bien puestas y que definitivamente, como en este caso, ellos tenían la idea de un Mesías que venía victorioso, que venía a reinar, sí. Y era todo lo contrario. Pues esa era la expectativa de todo el pueblo judío, ¿verdad? O sea, y no se les puede culpar porque después de tanto tiempo de sufrimiento, de promesa, de esperar una y otra vez, ahora aparece Jesús y los discípulos ven que está haciendo cosas que nadie más antes había hecho. Dicen, por fin, llegó el momento, este es nuestro momento de gloria, ¿verdad? Y Jesús le dice, sí, pero fíjate que para que eso llegue realmente hay que resanar muchas cosas, para que la vida que ustedes esperan sea una vida auténtica, ¿verdad? No sea solo, bueno, la vamos a pasar bien y ya estuvo. No, es más que eso, ¿verdad? Y justamente por ahí viene el sentido de la cruz. Y yo creo que por eso también, exacto, es como cuando uno se le hace mucho más fácil ver en los demás, oye, pero si tú lo que tienes que hacer es esto y lo otro. Pero cuando te toca a ti, vamos a ver qué tan fácil primero permites que otros, no sé, de repente puedan guiarte, pero uno mismo tiene que hacer como ese viaje al interior de uno y darse cuenta, porque nadie lo va a hacer por uno. Es bien complicado. Bueno, tenemos 2 mensajes, yo creo que ya era hora de saber que alguien nos acompañaba. A ver. Gloria, buenas noches mis hermanos, buenas noches Gloria. Buenas noches Gloria. Gracias Saludos. por estar con nosotros. Virginia, ajá. Virginia, buenas noches, bendiciones para todos ustedes, Dios los bendiga siempre y cuide. Gracias Virginia. Gracias Virginia. Gracias por estar. Darío Riquelme, fuertes las palabras de Jesús. Pobre Pedro, ¿cómo se habrá sentido? Pero así es, la verdad y honestidad de Jesús siempre por delante. Así mismo es, Darío. Así es. A veces nos cuesta ser honestos, no sé, porque pensando justo lo que hablábamos, en proteger a la otra persona, no, ¿cómo se lo digo? Y le doro la pildorita, pero Jesús no anda con medias tintas. Correcto. Te va a decir las cosas como son. Y yo creo que allí hay una enseñanza también en nuestra propia cotidianidad. Bueno, hablemos un poquito en niéguese a sí mismo.
¿qué podrá significar ese negarse a uno mismo? Porque, vamos, pudiéramos malinterpretar el negarme y ponerme de último, ¿no? Bueno, negarnos a nosotros mismos muchas veces es aceptar esa vulnerabilidad, es estar consciente que las cosas no van a ser como querramos, que yo puedo tener ciertos deseos, ciertas ganas, y puedo querer una vida así como la quería Pedro, me veo igualita a Pedro, pero realmente no es así, y en la vida lo vemos. Ese negarse a sí mismo es simplemente tener esa humildad, que a pesar del libre albedrío que hablaba Asael, las cosas van a suceder y en esos sucesos va a estar el Señor. Y allí es donde, a pesar de negarme a mí, saber que no estoy sola, saber que en esa cruz que ha de cargar, que tú decías hace un ratito, Lari, está el Señor, y allí encuentro consuelo, allí encuentro esperanza, ¿no? Así que ese negarse a sí mismo es simplemente saber que no es como quieres, no es de esa manera. Tú sabes que uno como que usualmente repite que la cruz no es el final, Así es. pero cuando estamos viviendo nuestras propias cruces, pensamos que es el final. Así es. Entonces, qué bonito pues que podamos verlo, y si yo tengo una cruz en este momento, si en ese momento yo realmente pudiera identificar que esto es parte del proceso, yo estoy segura que cambiaríamos la mirada de todo lo que parece que es el fin del mundo, pues, ¿me explico? Yo creo que, Lari, el padre hacía un comentario hace unos minutos sobre arrancar, o sea, desde el fondo. Entonces yo creo que cuando nosotros miramos hacia adentro frente a los acontecimientos que estamos viviendo en nuestra cotidianidad, que para nosotros es un sufrimiento, si nosotros no ponemos esa mirada interior para saber, como decían, que no estamos solos, de que eso tiene una razón, o sea, no es cuestionar a Dios por qué me está pasando esto, sino mirar hacia adentro eso que estoy viviendo, ese sufrimiento, y transformarlo definitivamente, porque no estoy sola. Pero es ahí donde nosotros pues nos cuesta asumirlo, nos cuesta entregarlo, y sobre todo, y lo digo de manera personal, cuando tú lo compartes con el hermano, la carga se hace más llevadera, porque tú lo entregas y es junto con el otro que puedes incluso mirar el sufrimiento de otras maneras y saber que no estás solo, que Dios está allí, porque muchas veces nos cegamos a eso. Es cuestionar, preguntar el por qué, sin mirar que, lo que decíamos hace unos minutos, que Dios va adelante, abriendo paso a eso que estamos viviendo, y que nos lleva a una transformación personal, ¿no? Sí, y cuando Jesús nos habla de renunciar, no se trata de que quiera anularnos como personas, ¿no? Sino que más bien podríamos decir, Jesús a lo que nos invita es desinflemos un poco el ego para que Dios pueda actuar, ¿verdad? Si nuestro ego está ocupando hasta el último rincón de nuestra vida, pues va a ser muy difícil que el espíritu tenga espacio para recrear, para sanar, para hacer las cosas nuevas. Entonces, este negarse a sí mismos significa, ok, dejemos un poco de espacio para que la gracia, para que el espíritu pueda actuar en tu vida, ¿verdad? Démosle un poquito de paso
No estemos siempre nosotros ahí como atravesándonos en la puerta para que no pase, ¿verdad? Porque en el fondo tenemos miedo Exacto. de que lo que venga no nos guste, ¿verdad? Entonces nos dice, a ver, desinfla un poquito ese ego, ese temor, y dejemos pasar al Espíritu. Y entonces vas a ver que las cosas van a ser diferentes. No, y al final ese temor es un poco también el reflejo de la falta de confianza. Sí. Porque tienes tanto miedo, porque te preocupa tanto. Ayer usted nos hablaba y nos puso un ejemplo que me pareció muy ilustrativo, cuando nos decía, por ejemplo, cuando el cirineo ayudó a Jesús a cargar la cruz, pero la cruz no era del cirineo. Y yo creo que pensar en eso cuando estamos en nuestras circunstancias, sí queremos ayudar, pero hay cruces que cada quien tiene que cargar y eso no significa que uno no va a ayudar al hermano, pero hay que dar el espacio para que el hermano tenga ese proceso de poder atravesar y asumirla. Hablábamos un poco de asumirla, no es solo como que, ay, la cargo porque es que, ¿cómo pesa? Sino asumirla sabiendo que esto va a transformar tu vida. De algo, a lo mejor no entendemos, no sabemos, pero de que algo va a cambiar y no va a quedar igual, eso sí lo tenemos seguro, Es cierto, ¿no? sí. Entonces, Y yo quisiera rescatar también lo que decía el padre, de dar ese espacio, y muchas veces ese espacio es un silencio que uno siente hondo, y qué lindo rescatar pues este proceso de lección que empieza con el escuchar, y en la palabra Él repite 2 veces, el Señor repite 2 veces, el que quiera seguirme, y abajo el que quiera salvar. Entonces al final es, El que quiera. en ese silencio, yo tengo que ser capaz de darme cuenta que en efecto, si estoy llevando esa cruz, como decía Marilyn, y como decía el Padre, si doy ese espacio, allí va a venir la transformación. El punto es que a veces no tenemos la paciencia, a veces la espera se hace larga, y allí es donde también, si no compartimos con el hermano, como decía Marilyn, es allí donde esa cruz muchas veces siento que la tengo que cargar solo y pesa. Entonces, qué bonito es que podamos entonces, en ese abrir el espacio, también darle el espacio a un hermano, poder compartirlo. Y en eso también yo veo el negarse a sí mismo, que es rendirse a que yo sola puedo, sino que con quién tendría que compartir también esa cruz que hoy cargo para no sentirme que estoy sola. Porque entonces en ese silencio a veces pensamos que el Señor no contesta, es que hace mucho silencio cuando va a venir, pero allí justamente en ese espacio, en ese tiempo, es donde el Espíritu puede obrar, donde el Espíritu entonces transforma esa cruz. sí, ayer comentábamos un poco también que en ese asumir, en ese aceptar, o sea, en ese proceso, llega un momento en donde esa cruz resucita. Sí. O sea, cambia totalmente tu situación e inclusive el aprendizaje es tal que terminas agradeciendo la cruz. Porque fue lo que realmente te ayudó a moverte, a pensar diferente. Y ojo, a veces nos pudiéramos preguntar, ¿cuáles son los criterios con los que yo evalúo una cruz? Porque si son mis criterios de, qué sé yo, éxito, reconocimiento, qué sé yo, vamos, ahí voy. Ahí voy porque esa cruz, ¿cuándo la voy a soltar? Cuando los criterios que estoy utilizando como para salir de eso, de repente ni siquiera son los que me enseña el Evangelio. Pero el Padre nos dio la receta, A él ver. habló del ego. Ah, sí. Yo creo que esa cosa ocupa mucho espacio. Y hay que desinflar, dijo desinflar. Exacto. ¿Ustedes se Sí. imaginan, Jesús, o sea, en este evangelio Jesús le dijo todo lo que iba a suceder? Al tercer día voy a resucitar. Pero ellos no lo vieron como una alegría. Cuando ustedes cargan su cruz, nosotros, todos cargamos, ¿pensamos que vamos a resucitar? No, yo creo que nos quedamos como Pedro, sufrir la muerte. O sea, solo nos quedamos hasta allí. Ajá, exacto. Entonces, ahí está
el poder entender, el verdadero entender de esa cruz que vamos a llevar y que va a transformarte en algo bonito, un amor bonito, ¿no? Que va a ser cuando resucites de verdad y te das cuenta de que esa cruz que llevaste valió la pena. Bueno, y es por lo eso que hay que decías. llevarla con amor. Por eso ayer decía, hay que llevarla con amor. Porque ya Él nos lo está diciendo aquí. Él nos lo está diciendo aquí, tranquilo. Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Pero al final vamos a resucitar. Bueno, es que cuando estás en ese proceso, cuando estás allí, es que verdaderamente tú muestras realmente, Lari decía, es que nos falta confianza. No, porque nos quedamos en el miedo, en el sufrimiento y quedamos ahí como en ese círculo y no pasamos a eso ni pensamos en que de que yo voy a resucitar. O sea, tiene que haber como de parte de nosotros de fe, como una convicción, pero muchas veces puede más el miedo, la angustia, la desesperación, el tiempo, porque pasan días, pasan no sé qué, la paciencia. Y yo estoy ahí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? Y entonces... Y sabes, Mari, que, bueno, ahora escucharte me hace pensar un poco en esa expresión cuando uno dice que uno está en el ojo de la tormenta. O sea, en ese ojo de la tormenta hay cierta calma aparente. Sí. Pero tú estás viendo todo a tu alrededor, que mover un pie implica moverte a la situación, a exponerte, a sufrir. No, yo mejor me quedo aquí. Qué bien que se está aquí. Aquí donde yo veo que todo está pasando, pero no encuentro para atravesarla. Entonces, ese asumir la cruz para poderla atravesar y bueno, con lo que venga, saber que uno no está solo y que no tiene por qué cargarla sola, ¿no? Bueno, que esa es nuestra esperanza en realidad. Así Que esas cruces puedan resucitar. Así que bueno, quiero preguntarles, y no sé si tenemos mensajes, porque no estoy segura. Tenemos mensajes. Vamos a ver qué nos quieren decir también. Yasmín Conte, Jesús nos enseña a llevar nuestra carga dejándoselas a Él. Gracias, Yasmín. Virginia Girón, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser sepulcro blanqueado. Exactamente. Yasmín Conte, cada día de las pruebas son más difíciles, pero Él nos prometió estar allí a nuestro lado siempre. Gracias, Yasmín. Gracias, tal cual. Virginia Girón, negarnos a nosotros es ser humilde y ver en nosotros a nuestro prójimo. ¿O no? ¿O no? Y no, nuestras cruces deben ser ayudarle a cargar a nuestro prójimo para hacerla más llevadera. Exacto, un poco lo que estábamos conversando. Ajá. Sí. Gloria Delgado dice, para mí bendita la cruz que me llevó al Señor a seguirlo, a iniciar el camino. Gracias, Gloria. Yo creo que aquí algo, Lari, Llegó uno. Así, Corre. uno más. Ahí va. Ajá. Virginia dice, para ayudar a otros a llevar su cruz, tenemos que ser hombres y mujeres de fe, haber aprendido a llevar las nuestras para poder ayudar a los demás. Exacto, yo creo que eso es súper importante. O sea, cuando somos capaces de dar testimonio de Sí. cómo Jesús nos ayudó con nuestras cruces, la llevamos a los demás también. y justamente eso iba a decir, o sea, no es que la cruz es estática, o Sí. sea, la cruz es una manera de vivir, porque hoy es una enfermedad, mañana es una ruptura, después perdemos el trabajo, situaciones económicas, entonces al final no es que la cruz es estática y que va a estar allí, pasó el ojo de la tormenta como decían y se acabó, no, la cruz realmente es una manera de vivir, pero siempre pensando en lo que decía en ese primer párrafo, al tercer día
va a resucitar, pero ese tercer día no se cuenta 1, 2 y 3. Es un proceso de transformación. Entonces, eso me parece pues muy bonito, ¿no? Que es seguir a Jesús sabiendo que siempre hay una posibilidad de una cruz que nos transforma. Exacto. Y aquí también hay una idea muy importante, tomar conciencia de que todos cargamos alguna cruz, porque a veces tenemos como la idea de que solo yo sufro, solo a mí me pasan cosas desagradables, solo a mí me caen todos los males, y no es así. O sea, cada persona tiene su cruz, y a veces tenemos encontronazo con alguien e inmediatamente juzgamos, decimos, pero qué barbaridad, qué persona tan agria, tan amarga, que tiqui. Pero no sabemos qué cruz también está cargando esa persona. Sí. ¿Verdad? Entonces posiblemente también esté haciendo una lucha. Todos estamos de alguna manera Sí, así es. tratando de salir adelante, ¿verdad? Pero cuando tenemos conciencia de esto, entonces nos ayuda a ser un poco más gentiles, a ser un poco más sensibles, un poquito más tolerantes, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, ya para el final del texto que hace esta pregunta como que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Y esta pregunta que dice, ¿o qué podrá el hombre, o sea, como que dar a cambio por su vida? O sea, si pues pensáramos, ¿qué pudiera yo darle a Dios para recobrar? O sea, mío, que yo tuviera mío y que, bueno, te voy a dar esto para recobrar mi vida. O sea, es como, no sé, eso no es posible. No sé, ¿cómo ven ese, qué podría yo dar a cambio por recobrar mi vida? Yo lo veo como cuando en el argot bancario, cuando a veces dicen, no, esta persona no tiene, sus cifras son, ¿cómo le llaman ellos? Incontables. Es así, es incontable lo que yo pudiese darle a él a cambio. O sea, Sí. no tiene un número. Si lo vamos a contabilizar per se, no tiene un número. O sea, porque ahorita mismo me estaba haciendo una pregunta yo internamente y decía, todos cuando hablamos de nuestras cruces, hablamos de cosas malas que nos han pasado. Pero él habla ahí de cruces llevaderas. Y hay cruces en las cuales son bonitas y son chéveres cargarlas. Pero como dice el padre, no sabemos cómo es tu cruz, si es más liviana que la mía, si es más pesadita, o en realidad no pesa y yo voy reído con mi cruz, ¿no? Pero es bonito porque el llevar una cruz puede ser, yo tengo un buen trabajo y esa cruz es bonita y voy contento, pero es mi cruz. Oh, eso como que me ha confundido. Es como, tú sabes, es como Tiene que un concepto que, o sea, lindo de la cruz. Y bueno, yo allí sí, desde ese negarse a sí mismo, aunque sea incontable, para saber lo que le podemos dar al Señor para recuperar o para recobrar la vida, ese precio, yo creo que el Señor solo espera un corazón dispuesto, un corazón rendido a Él. Y con eso Él puede orar, que es ese espacio al Espíritu Santo, que es, si yo soy capaz de reconocer mi vulnerabilidad, que en esas cruces me he equivocado, que en esas cruces he sentido miedo, he dudado, pero logro volver a Él y saber que allá hay consuelo, saber que solamente me pide la fe como un granito de mostaza. Sí. Eso sería como Que para eso recobrar que la dice vida. Ani es tan bonito porque, cuando tú te das cuenta
que en medio de tu vida, lo que decía el padre hace unos minutos, que todos tenemos algo, ¿no? Pero cuando tú entregas eso, o sea, lo sueltas, y no es de un día para otro, sino que vas en ese camino sabiendo que Dios está ahí, vas luchando con tus miedos, con tus angustias, con tus cosas, pero en la medida que tú vas entregándole eso a Dios, ahí viene esa respuesta de Dios a confiar, a dándote esa paz que en determinado momento no tenemos, pero que sabemos que Dios va ahí con uno. O sea, y eso es tan bonito cuando tú llegas a ese espacio, ¿no? No es que te lo va a resolver todo. Se me resolvió el problema, se me resolvió, ya se me quitó la enfermedad, esto no, pero cuando tú llegas a ese espacio de comprender de que no estás sola, de que Dios va de la mano contigo, no. Y bueno, creo que al final cuando que veo esa esperanza aquí, ¿no? El Hijo del Hombre ha de venir con gloria, con la gloria de su Padre, o sea, no va a venir tampoco solo. Viene con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles, entonces pagará cada uno según su conducta. Yo creo que si pensamos esto como esa esperanza de que hay esperanza en mí. Es la cereza del pastel. Ajá, que mi conducta deberá ser tal en que yo pueda también aprovechar esa venida, esa parucía, venga, y también yo pueda decir, aquí estoy, y esto fue lo que yo hice con los dones, porque creo que esto va muy relacionado a que todos tenemos dones y todos tenemos una responsabilidad de ponerlos al servicio de los demás. Exacto. Entonces yo creo que si nos enfocamos en lo que sí tenemos y no en lo que nos hace falta, probablemente habrá muchas más vías para estar preparado, como decía la palabra de hoy. Esté preparado porque usted no sabe cuándo, el momento ni la hora, y hay que estar preparado, ¿no? Desde adentro. Es increíble, cada uno de nosotros somos Pedro, pero bien marcados. Y a veces me identifico mucho porque, como todo, tienes una cruz y viene alguien y te ayuda a cargarla, y va contigo ahí a cargarla, y cuando ya tú estás como adorando esa cruz y aceptándola y queriendo como devolvértela nuevamente a ti, pero para sentir lo mismo, de repente dices, no, ahora tú tienes que cuidarla, ¿no? Y tú entonces tienes que ayudar a otros, ¿no? Y yo creo que ese es el miedo, ¿no? El tener a tu lado una persona que te apoye, que te ayude con esa cruz, pero el soltarla, como que, ¿y ahora cómo la cargo yo? ¿Ahora cómo la mastico yo? Ese es mi miedo. Bueno, tenemos mensajes y luego pasaremos a la etapa del silencio para que podamos ir pensando qué es lo que nos dice Dios, qué nos está invitando a ver dentro de nosotros en nuestra propia vida. A ver, mensajes. Virginia, la cruz es el símbolo representativo del amor de Dios por nosotros. Es confianza y fe. Confianza y fe. Darle a Dios es servirle a nuestro prójimo porque le estamos dando a sus hijos. Así es. Gracias, Virginia. Ajá. Gloria. Acompañar a otros con amor es darle a Jesús nuestro corazón, pensamientos, obra, todo porque todo me lo ha dado Dios. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Bueno, hermosos mensajes, gracias por compartir. Vamos a pasar a la siguiente etapa, vamos a hacer un pequeño silencio con una música para que usted se conecte y luego nos pueda compartir qué le está pidiendo Dios con esta palabra.
todos se van, es cuando más cerca estás. Me llenas de tu amor, me llenas de tu paz. Cuando en la soledad volvió la oscuridad, llegaste con tu luz, llegaste a iluminar, a iluminar. Cuando en la soledad volvió la oscuridad, llegaste con tu luz, llegaste a iluminar, llegaste a iluminar. Tu amor siempre me acompañará. Tu amor siempre me acompañará. O sea, el amor de Dios siempre nos acompañará. Resumen. Bueno, vamos a poner las preguntitas de esta etapa que ya ustedes la conocen. Preguntas del encarnar. ¿Qué me dice hoy Dios de manera personal? ¿Cómo le respondo y a qué me comprometo? Ojo que de manera personal, nadie que cómo le hubiera servido a no sé quién que escuchara esto, que leyera esta... ¿Qué le dice de forma personal? Y bueno, ¿a qué se quiere comprometer? Tenemos un mensajito antes de seguir acá. Mensajito. Mafe Burgos, gracias hermanos por este espacio tan enriquecedor. ¿Qué día están en vivo? Estamos en vivo. Estamos en No, vivo. Estamos en vivo. es en vivo. Todos los jueves. Pero los Todos los miércoles, jueves, sí. los miércoles hacemos en vivo los talleres de lección aquí en el santuario, en el tercer piso a las 6:30 de la tarde. Si nos quieres acompañar, bienvenida. Cordialmente invitados. Sí, sí. Claro. Y el programa el jueves, todos los jueves, este programa. Que empezamos a las 7. Ok, bueno, entonces, no sé si quieren compartirnos qué les ha dicho hoy esta palabra, qué se llevan, qué quieren llevar a otros. Somos todos oídos. Exacto. Tímidos, ahora se puede dar un calladito. Con miedo, con Como miedo, que con ahora miedo. se Nos ahora pasó se- lo se mismo. volvieron a Con lobo, miedo, a la como que... tormenta, como así. Bueno, a mí que me dice, hoy pues me invita a recordar la fidelidad de Jesús, a reconocer mi fragilidad, pero también a pedirle la gracia de poder ser un discípulo fiel, una discípula fiel que a pesar del miedo, pues pueda encontrarlo siempre y en las cruces
Él siempre me ha acompañado, la verdad. Y creo que siempre hay una oportunidad de empezar, una oportunidad de volver a recordar que para poder que Él entre a mi corazón hay un espacio que tengo que darle, que no depende de mí y que pueden parecer muy pesadas las cruces, Él siempre va a estar allí para acompañarme, siempre y cuando aprenda a rendirme y aprenda en humildad a saber que no es con mi fuerza, sino con Él. Gracias, Sí. Javi. A mí me hacía pensar un poco en el Padre Claret, que en realidad su espiritualidad nunca fue de comodidad. El discípulo debe estar siempre de camino. Así que a mí me invita un poco a amar el camino, o sea, a disfrutar el camino. Creo que hay algo muy complicado cuando uno se pone en una situación como de víctima, no sé, como que pues, tratar de salir, si en algún momento me siento como que necesitada, pero de entender que tengo que cargar mi cruz. O sea, que no me puedo quedar esperando que todo el mundo me ayude y encima decir como que, pero ¿por qué no me ayudará? Correcto. Sino que entender que yo tengo que hacer mi camino y, bueno, amar ese camino y bueno, sentirme como esos discípulos que aunque no entienda, o sea, creer y confiar. Sí. Y yo creo que la palabra de Jesús puede acorralarnos, como a Pedro, ¿verdad? Pedro, seguro después de que eso que le dijo Jesús, se quedó así como, pero justamente a veces necesitamos que la palabra nos confronte realmente y nos haga descubrir que no es solo lo que yo quiero, que Dios tiene algo más, ¿verdad? Y como acabas de decir, esa fue la experiencia de Claret. Justamente en uno de estos textos donde está esta pregunta de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, eso fue lo que le cambió a Claret totalmente. Un hombre que tenía todo el futuro y el éxito por delante, pero sintió que en su corazón había algo más importante, el amor de Dios que estaba allí golpeándole para que él pudiera entregarle su vida, y lo hizo. Yo creo que para mí la invitación de esta palabra es asumir lo que vivo, los sufrimientos, pero sobre todo con la confianza de que Dios está allí, de que Dios va de la mano. Eso para mí es tan importante porque eso me permite, esa confianza me permite alejar esos pensamientos o esos del miedo, sino aprender a confiar. Esa es una palabra muy bonita, escuchar, confiar, pero al momento que tienes que dar testimonio de ella, no es tan fácil, ¿no? Entonces la invitación es definitivamente para mí, esta noche de este evangelio, es a asumir con humildad, pero con la confianza de que Dios está allí y me va a permitirla a vivirla, pues a llevarla con amor. Asael, si nos puedes dar tu breve comentario y de una vez vamos a pasar a la oración final. Escuchándolos a todos, se me vino una frase que mi hermano menor, que lo amo muchísimo y es como mi compinche, siempre ha sido, ¿no? Y él cuando se fue para España, un tiempo que se fue por 8 años, él me decía a mí, me decía, no temas, estás conmigo. Es lo mismo, o sea, Dios me dice, no temas, estás conmigo. Y no lo entendía, yo decía, mi hermano, pero ahora, ¿sabes? Lo entiendo, se me hace más llevadero, ¿no? Sí, bueno, tenemos un mensajito más y hacemos la oración. Mensajito. Virginia, me dice Jesús que no tenga miedo a mis cruces, que Él me las ayuda a llevar, que no estoy sola, Él está a mi lado. Gracias, Virginia. Viene otro, ajá. Mafe. Mafe dice, me invita a aceptar mi cruz
en esta etapa de mi vida y no negar o amargarme en el proceso. No renegar, Así es. no, No renegar. amargarme en el proceso. Wow, eso está bien profundo. Exactamente. Qué bonito esas reflexiones. Sí, Vamos a hacer la oración y luego tenemos un aviso muy importante. sí. Padre bueno, tu Hijo Jesús nos no huyó ni retrocedió delante de la cruz. La oposición de su adversario no pudo apartarlo de su firme decisión de cumplir tu voluntad y anunciar tu reino hasta entregar la vida. Fortalécenos con el don de tu Espíritu Santo para ser capaces de seguir a Jesús con valentía y fidelidad. Danos valor para luchar por la justicia y la verdad sin dejarnos comprar por nada ni nadie. Danos fuerzas para cargar la cruz de cada día. Amén. 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 Y bueno, rapidito el mensaje es que tenemos un evento muy hermoso aquí en el santuario que se llama Pinceladas del Santuario. Este próximo 17 de septiembre, jueves, a las 6:30 de la tarde en el salón parroquial. Y bueno, usted tiene dones, a lo mejor no los ha descubierto todavía, pero venga, invite a alguien, acompáñenos en esta hermosa tarde-noche. Los boletos están disponibles en la oficina parroquial y bueno, los cupos son limitados, así que no lo piense mucho porque se acaban bien rapidito. Así que el mensaje más importante de la noche, ¿cuál será? Saludos a la presentadora. Ay, Samir. Bueno, saludos, esposo hermoso. Gracias por acompañarnos. Y viene un mensaje más. Yasmín Conte, él tiene su tiempo perfecto para cada una de esas cruces. Oración y ayuno. Bueno, de un admirador. ¡Ay, qué lindo! Ya me puse roja por la camisa. Ay, Dios mío. Ay. ¡Qué bonito! Bueno, muchas gracias por acompañarnos y como siempre los esperamos aquí los jueves en los programas de La Palabra en tu Casa. Buenas noches y gracias. Muchas Buenas gracias. noches, chao, hasta luego. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.